Para la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Solicito a la Secretaría de Lectura las comisiones de cortesía que han sido designadas para recibir y acompañar a nuestros distinguidos invitados a esta sesión solemne. Para recibir al ciudadano presidente de la República, el senador Roberto Armando Albores, el senador Roberto Gil Suárez, senador Carlos Alberto Puente Salas, la senadora Hilda Estela Flores Escalera y el senador Mario Delgado. Para recibir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los senadores Raúl Cervantes, Marta Elena García, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Arely Gómez González, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Y para recibir al presidente de la Cámara de Diputados, los senadores Arturo Zamora Jiménez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adán Augusto López y Juan Gerardo Flores Ramírez. Para recibir a la familia del señor Ernesto de la Peña, la senadora Itzel Saray Ríos, el senador Javier Lozano Alarcón, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, el senador Luis Armando Melgar Bravo y la senadora Angélica del Rosario. Para recibir al licenciado Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, la senadora Ana Lilia Herrera, la senadora Mariana Gómez del Campo y la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Esta presidencia solicita a las comisiones designadas acudan a las puertas de este recinto a fin de cumplir con su cometido. En tanto, se declara un receso. Presidentes ilustres. Seguro que anda por aquí. Qué gusto. ¿Cómo estás? Digo que no me dejaban subir ni cuando yo senador y ahora sí me subo. Imagínate nada más, a 5 minutos esperamos. Salió bien. Salió bien. Y dejaste claro en la... ¿Qué me diste? Quiero decirte que defendió mucho cómo que le diga que no está mal. De veras, tú me comes, no generas una consecuencia. No hay diferencia.
De veras, a mí nunca me subieron aquí ni cuando tengo 6 años. Aquí, ¿cuándo llega el presidente? Aquí se reanuda la sesión. ¿En qué momento? ¿Ya que está el presidente aquí conmigo? Sí, ya se reanuda la sesión. Ya que está aquí, ¿no? Te solicito poner de Ahora, pie. no, yo la aviso ahorita porque justamente se ponen de pie para que entre. Ah, por eso. Entonces, ¿en qué momento reanuda? ¿En qué momento? Yo le aviso cuando esté en la escalera para que usted diga se reanuda la sesión. Yo le aviso. Y ya que llegue y se siente. Así es, están de pie todos. Por favor de tomar asiento. Si está aquí el presidente, pues aquí. En estas cosas siempre se siempre cambia. ¿Listo, senadora? Presidente. ¿Qué pasó? Buenos ¿Cómo días, está, senador? presidente. ¿Cómo está? Buenos días. Presidente, con el gusto, presidente. La vicepresidenta. ¿Cómo está? ¿Bien? Superviso. Y ahora sí, ya en serio lo vamos a tratar. Porque va a ser leyendo contigo la discusión. Estar en contacto con los responsables futuros. ¿Estamos bien? Igualmente. Maestro Vela, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Toda la historia. ¿Para dónde me siento? No se queda sin recreo. Y es para mí. Ya. Benjamín también. Permiso, senador, aquí le dejo. Bueno, creo que... ¿Cómo no? Claro que no. Se reanuda la sesión solemne. Le solicito ponerse de pie. Le solicito ponerse de pie para recibir al presidente de los Estados Unidos mexicanos.
Favor de tomar asiento. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General y el artículo 9 del Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, damos inicio a la sesión solemne a fin de realizar la entrega de este galardón y del diploma correspondiente. Nos ponemos de pie a efecto de rendir los honores de ordenanza al presidente de la República. Sírvanse tomar asiento. Damos la bienvenida al señor presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, al ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al diputado Jesús Murillo Caram, presidente de la Cámara de Diputados. Agradezco la presencia de los señores diputados federales, de los distinguidos miembros del Poder Ejecutivo Federal, de los representantes de los poderes del Estado de Chiapas y del presidente municipal de Comitán, Chiapas. Reconozco y agradezco la presencia de las distinguidas ciudadanas y ciudadanos que con anterioridad recibieron la Medalla de Honor Belisario Domínguez y que nos acompañan en esta sesión solemne. Todos honran con su presencia al Senado de la República. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de honor. Les solicito ponerse de pie. Senador Belisario Domínguez. Murió por la patria en defensa de la libertad. Sírvanse tomar asiento. Solicito a la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, secretaria de la mesa directiva, dé lectura a la histórica proclama del doctor y senador Belisario Domínguez, correspondiente a la 27ª legislatura del Senado de la República. Doy lectura al texto del discurso del senador Belisario Domínguez. Presidente del Senado, por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y suplicar a usted se sirva dar principio a esta sesión, tomando conocimiento de este pliego y dando a conocer enseguida a los señores senadores. Insisto, señor presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el público y urge que el Senado lo conozca antes que nadie. Señores senadores,
todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 de septiembre. Indudablemente, señores senadores, lo mismo que a mí, os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierran ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No. Señores, todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan de la política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta noble patria que, confiando en vuestra honradez y en vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder a la confianza que la patria la ha honrado, decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo en que se abre a sus pies. La verdad es esta: durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehusasen a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda encuéntrase desapreciada en el extranjero, nuestro crédito en agonía. La prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Por último, el hombre y la miseria en todas sus formas amenazan extendiéndose rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe tan triste situación? Primero, y antes que todo, a que el pueblo mexicano no pueda resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto, al subir a la presidencia, fue asesinar cobardemente al presidente y al vicepresidente legalmente elegidos por el voto popular. Han sido el primero de estos quien le diera los ascensos y honores y distinciones a Victoriano Huerta, y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantable. Y el segundo se debe a esta triste situación, a los medios de que don Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Estos medios ya sabéis cuáles han sido: únicamente muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. La paz se hará cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores senadores, de lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta? Esas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la presidencia ni derrame una sola gota de su propia sangre. En su loco afán por conservar la presidencia, don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está provocando con el pueblo de Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y a encontrar muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de don Victoriano Huerta. Todos menos don Victoriano Huerta ni don Aurelio Blanquet, porque esos desgraciados están manchados con el estigma de la traición
y el pueblo y el ejército los repudiarán llegado el momento. Esa es, en resumen, la realidad. Y para todos los espíritus débiles parece que nuestra ruina es inevitable, porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que para asegurar el triunfo de su candidatura a la presidencia de la República en la parodia de elección anunciada para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los estados, quitando a los gobernadores constitucionales o imponiendo gobernadores militares que se encargan de burlar a los pueblos por medio de farsas ridículas y criminales. Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria estará salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. La representación nacional debe de poner la presidencia de la República de don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas y, de consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, que es el supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la alternativa es peligrosa, porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que sirve de obstáculo. No importa, señores, la patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz de la República os habéis equivocado, habéis creído en las falsas palabras de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en 2 meses y le habéis nombrado presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor, un inepto y un malvado que lleva a la patria con toda velocidad a la ruina, ¿dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder? Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué se diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad, en un mar proceloso, nombra piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navega por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirla. Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose enseguida que a todos los jefes revolucionarios que cese toda hostilidad y nombren sus delegados para que en común acuerdo elijan al presidente que deba convocar a elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. El mundo está hoy pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y a un asesino. Nota anexa. Urgente que el pueblo mexicano conozca este discurso para que apoye a la representación nacional. Y no pudiendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo a todo que lo lea y el que lo escuche a que saque 1000 copias insertando también esta nota y las distribuya a sus amigos, conocidos de la capital y de los estados. Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo. Septiembre 29 de 1913. Se concede el uso de la palabra al senador Roberto Albores Gleason, a nombre de la Cámara de Senadores.
los hombres somos raza de una muy breve vigencia, de rápido estertor y ausencia larga, de creer que vivimos y estar yéndonos hacia donde las fuerzas se detienen y la escarcha nos borra y el circo desbarata nuestras bocas. Ya se quebró tu corazón, hombre cualquiera, que te animaba, y eres solo la arena que se escurre, o el agua que se va, o el viento irregresable. Maestro Ernesto de la Peña, poema Requiem. Y es ahí, señoras y señores, donde cobra absoluta relevancia en el caminar breve de los hombres el perfil que los anima. Todos seremos arena o agua o viento cuando las fuerzas se detengan y la escarcha nos borre. Queda ahí la ausencia larga de los que vivieron con plenitud y carácter. Queda ahí su legado y el torrente de su sangre. Ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Ciudadano senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ciudadano ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciudadano diputado Jesús Murillo Caram, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ciudadano gobernador electo del Estado de Chiapas, licenciado Manuel Velasco Cuello. Ciudadano jefe de gobierno Miguel Mancera. Ciudadana María Luisa Taberner, viuda del maestro don Ernesto de la Peña Muñoz. Compañeras y compañeros senadores, distinguidas personalidades que nos honran hoy con su presencia. Señoras y señores, la medalla Belisario Domínguez, sin temor a equivocarme, es la máxima distinción que otorga el Estado mexicano a aquellos ciudadanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria y de la humanidad. No es casualidad que esta distinción lleve el nombre del trágico héroe de la libertad y de la democracia, y tampoco lo es el que estén reunidos aquí los tres poderes de la República, honrando a don Ernesto de la Peña Muñoz como el galardonado de la medalla 2012. En esta antigua casona de Jicotencat respiramos hoy la grandeza de nuestra historia. Somos testigos afortunados del legado de un gran número de mujeres y hombres que con gran sentido patriótico, sacrificio y valentía han aportado a la construcción permanente e inconclusa de un país libre, justo y democrático. Don Belisario Domínguez Palencia, senador chiapaneco, sin duda ha sido uno de ellos. Su memoria y sus hechos son inspiración para todos nosotros. Referente del país de la libertad, de la democracia, del equilibrio de poderes y de la justicia social que día a día los mexicanos construimos. Cito al trágico héroe. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder a la confianza con que la patria le ha honrado, decir la verdad y no dejarla caer en el abismo que abre a sus pies. Un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. Las palabras y acciones de Belisario Domínguez, que le costaron su vida, fueron el inicio del derrocamiento de Victoriano Huerta. Su aportación es de invaluables proporciones tanto históricas como morales. Es denuncia valiente, pero también eje de acción. Es terrible diagnóstico, pero también prospección de lucha en un país ávido de libertades y democracia. La pregunta es obligada, señoras y señores. ¿Qué hubiera pasado en México sin la intervención valiente de Belisario Domínguez en contra del gobierno huertista y del dictador?
Mientras otros callaron, el senador chapaneco mostraba que la nación es mucho más que nosotros como individuos y que los sacrificios, el mayor que es la vida, son indispensables en tiempos de sosiego e incertidumbre. Belisario Domínguez es hito y parteaguas del México contemporáneo. Al mártir trágico, a su inteligencia, a su calidad humana, a sus valores incuestionables de libertad, de democracia y bienestar social, México y los mexicanos debemos honrarlo permanentemente. Su legado trasciende ideologías, nos exhorta a lo importante, mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, nos proyecta a construir la patria que merecemos. Decía Ortega y Gasset, no somos disparados de la existencia como una bala de fusil cuya trayectoria está absolutamente determinada. Es falso decir que lo que nos determina son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter. En consecuencia, es de gran emoción hoy, creo que para todos nosotros, ser partícipes de la entrega de esta medalla, cuya relevancia histórica se refleja al honrar año con año, desde 1953, al trágico héroe chapaneco. Lo honramos de forma virtuosa, reconociendo la trascendencia y carácter de otros mexicanos, cuya aportación desde diversos ámbitos ha sido clave para la construcción de un mejor país. En este 2012 no pudimos haber elegido mejor galardonado que el maestro Ernesto de la Peña Muñoz. El Senado de la República, las compañeras y los compañeros senadores, de manera unánime, así lo decidieron. Dos mensajes trascendentes a la nación se derivan de este importante reconocimiento post-mortem. El primero es que la medalla es un reconocimiento no solo a los mexicanos cuya vida se circunscribe al servicio público, a la política y a su análisis, sino también a aquellos que por su distinguida aportación a la ciencia, la cultura, el arte y el humanismo cimentan el engrandecimiento de México y fortalecen los valores de justicia, libertad y verdad. El segundo mensaje es que en un país ávido de construir acuerdos para avanzar, existen personajes como el maestro Ernesto de la Peña que trascienden ideologías, nos conmueven y nos invitan a actuar unidos hacia un proyecto común. Así, la edición 2012 de la medalla Belisario Domínguez al maestro de la Peña nos demuestra que la patria es la construcción de todos los mexicanos desde sus diversas trincheras y que su grandeza radica en que nuestros acuerdos son mayores a nuestros desacuerdos para que la nación progrese. En palabras del propio maestro de la Peña al referirse a Edmundo Gorman, confieso de primera intención que no es tarea fácil emprender el recorrido de una biografía, menos todavía si ésta se concreta en unas cuantas pinceladas a bocetar la personalidad y la obra ejecutada con pasión de un personaje de su talla. Su semblanza mayor ameritaría mucha tinta y la ocasión no lo permite. Este es el caso, amigas y amigos, que hoy nos ocupa con nuestro galardonado. Pero aún, con ciertas pinceladas, es fácil distinguir la trascendencia del maestro Ernesto de la Peña. Hombre de memoria portentosa, sabiduría deslumbrante y humildad sorprendente, se forjó en los caminos complejos y sinuosos de los saberes del hombre. Don Ernesto, el humanista, el escritor, el poeta, el lingüista, el traductor, el políglota y polígrafo, humilde y sereno, era como la poesía joven, inconforme, inquieto y efusivo, siempre ávido de nuevos mundos, de otras vidas. Roberto Sánchez Valencia escribe: con maestría Ernesto de la Peña transita de la filología a la historia, de la historia a la filosofía, de la filosofía a las artes y de las artes a la esfera espiritual. Para de la Peña todo lo humano no le era ajeno, de ahí que su curiosidad por las creaciones humanas no tuviera un parangón. Era un chismoso
como él mismo solía decirse cuando se le preguntaba el por qué tenía siempre la necesidad de aprender algo. Hombre aferrado a la vida, porque no hay de otra, solía decir. Las palabras eran su embelezo, las consideraba un punto de encuentro y desencuentro, el lugar donde la nada se redescubre y con la poesía se vuelve verbo. En su memoria, Vicente Quirarte escribió: don Ernesto ha sido una de las mentes más nobles y poderosas de nuestra ultrajada patria. Como él solía decir, soy mexicano hasta las cachas. Nos recordaba de manera crítica la realidad de nuestro país y la necesidad apremiante de ser más solidarios entre nosotros los mexicanos. No vacilaba en hablar de nuestras carencias, pero tampoco de nuestras cualidades y de nuestros puntos comunes. Ernesto de la Peña era un melómano y difusor de la ópera, un conocedor de la música, desde el barroco, pasando por Wagner, su dios, hasta los tangos que alguna vez bailó en su juventud. Fue con toda seguridad un gran mexicano que de forma pedagógica, sencilla y apasionante, pero con profundo saber, difundió y comunicó la riqueza de la cultura, las letras y la música universal. Cabe citar a don Alfonso Reyes cuando decía que lo que no se puede explicar con manzanas no está claro. Lo que no se puede explicar con un lenguaje accesible es porque no está bien pensado. Hablar claramente es pensar con claridad y transmitir las ideas con sencillez. Es una virtud que solo florece en los hombres realmente sabios. Quizá una de las grandes aportaciones a México del maestro de la Peña es que fue un gran democratizador de la cultura, utilizando como instrumento los medios masivos de comunicación y así demostrando que la cultura no puede y no debe ser ajena al común de los mexicanos, y esto es fundamental si deseamos consolidar un México más libre, justo y democrático, valores que el prócer Belisario Domínguez defendió durante toda su vida. Concluyo. Don Ernesto de la Peña, erudito convertido en un febril ensayista y divulgador de la cultura, su sensibilidad era profusa, encontraba en el goce de la vida la belleza de esta. La rosa, fetiche de don Ernesto, se convertía en una metáfora de lo que es ser. En su brevísima cápsula de belleza se encierra una permanencia hecha de una sola certidumbre indestructible, la de haber vivido. Y aunque en Requiem el maestro de la Peña aludía que los hombres somos raza de muy breve vigencia, en él no podrá apagarse el torrente de su sangre y el perfil que lo animaba, porque hoy sus palabras hacen eco entre nosotros y recae la brillantez de su eminente saber. La patria se regocija al reconocer con todas sus letras a don Ernesto de la Peña Muñoz. Con el recuerdo siempre de Belisario Domínguez, enhorabuena para México. Muchas gracias. Le solicito ponerse de pie para el acto de entrega a la señora María Luisa Tavernier, quien recibirá la medalla de honor Belisario Domínguez y el diploma que acredita al maestro Ernesto de la Peña como miembro de la Orden Mexicana de esta presea. Sírvanse tomar asiento.
A nombre del maestro Ernesto de la Peña, el doctor Jaime Labastida Arauzo de la tribuna, en consecuencia se le concede la palabra. Muy buenos días, señor presidente de la República, señor presidente de la Cámara de Senadores, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, señor presidente de la Cámara de Diputados, señora María Luisa Tabernier, señoras y señores. Debo confesar que mi primera reacción fue de sorpresa. ¿Cómo?, me dije, mi amigo Ernesto de la Peña ha sido propuesto a la medalla Belisario Domínguez. Creo, me dije otra vez, que esta medalla se otorga a luchadores sociales, a personas que han levantado su voz contra la injusticia, a personas que a semejanza de don Belisario Domínguez se oponen a los tiranos y ejercen con riesgo de su vida la libertad de expresión en su más alto grado. Es imposible, me dije una vez más, que esa medalla le sea otorgada a un humanista como Ernesto de la Peña, un hombre que, por si lo anterior fuera poco, parecía inmune a los dictados de la política activa, que le placía encerrarse entre libros, estudiar manuscritos, escarbar en lenguas antiguas. A esa primera reacción de sorpresa le sucedió otra, mayor y tal vez de signo contrario. Un sentimiento, lo diría así, de inmensa alegría. Al saber que el Senado de la República le había concedido la medalla Belisario Domínguez correspondiente a este año de 2012, el año en que falleció, a Ernesto de la Peña. Quise entender la razón. Para la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez. Solicito a la Secretaría de Lectura las comisiones de cortesía que han sido designadas para recibir y acompañar a nuestros distinguidos invitados a esta sesión solemne. Para recibir al ciudadano presidente de la República, el senador Roberto Armando Albores, el senador Roberto Gil Suar, senador Carlos Alberto Puente Salas, la senadora Hilda Estela Flores Escalera y el senador Mario Delgado. Para recibir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los senadores Raúl Cervantes, Marta Elena García, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Arely Gómez González, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Y para recibir al presidente de la Cámara de Diputados, los senadores Arturo Zamora Jiménez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adán Augusto López y Juan Gerardo Flores Ramírez. Para recibir a la familia del señor Ernesto de la Peña, la senadora Itzel Saray Ríos, el senador Javier Lozano Alarcón, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, el senador Luis Armando Melgar Bravo y la senadora Angélica del Rosario. Para recibir al licenciado Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, la senadora Ana Lilia Herrera, la senadora Mariana Gómez del Campo y la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Esta presidencia solicita a las comisiones designadas acudan a las puertas de este recinto a fin de cumplir con su cometido. En tanto, se declara un receso.
Bien. Igualmente. Maestro Vela, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. ¿Para dónde me siento? De veras, a mí nunca me subieron aquí ni cuando tenía 6 años. Aquí, ¿cuándo llega el presidente? Aquí, cerrando la sesión, ¿en qué momento? ¿Ya que está el presidente aquí conmigo? Sí, ya se reanuda la... Ya que está aquí. ¿No? Te solicito ponerse en Ahora, pie. no, yo la aviso ahorita porque justamente se ponen de aquí para que entre. Ah, por eso, entonces, ¿en qué momento reanuda? A ver, ¿en qué momento? Yo le aviso cuando esté en la escalera para que usted diga se reanuda la sesión, yo le aviso. Y ya que llegue y se siente... Así es, por favor. Están de pie todos, por favor de tomar asiento. Si está aquí el presidente, está aquí. En estas cosas siempre se siempre cambia. ¿Listo, senadora? Presidente. ¿Qué pasó? Buenos ¿Cómo días, está, senador? presidente. ¿Cómo está? Buenos días. Presidente, con el gusto, presidente. La vicepresidenta. ¿Cómo está? ¿Bien? Superviso. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Para estar con ustedes. Señor presidente, ilustres. Seguro que ando por aquí. Qué gusto. ¿Cómo Les digo que estamos? no me dejaban subir ni cuando era yo senador y ahora sí me suben. Imagínate nada más. A 5 minutos esperamos. Me salió bien. Salió bien. Y dejaste claro en la... que nadie está en desacuerdo. Quiero decirte que defendió el punto como ¿Qué quiere usted que le diga? que no está mal.